Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión sobre el reconocimiento inmune innato. Bueno, primero las disculpas por el error en la programación de la hora. Bueno, eso ya se corrigió. Bien, con relación a lo que es reconocimiento inmune innato, la lectura primero se refiere a características de la inmunidad innata. Ya las conocemos, pero sí podemos ampliar algunas cosas, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que el sistema de barreras, que es lo primero que nos protege permanentemente contra algún tipo de agresión, es un sistema dinámico, ¿no? La piel y los epitelios mucosos son elementos que permanentemente nos están protegiendo, no solo a través de las secreciones de enzimas bactericidas y bacteriostáticas, los eventos fisiológicos, no. El sistema de barreras también libera moléculas y tiene receptores que le permiten interactuar con los gérmenes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los queratinocitos, cuando se produce algún tipo de daño, el queratinocito puede producir una variedad importante de interleuquinas, ¿no? El queratinocito es una de las células, por ejemplo, que libera mediadores que permiten activar a las células dendríticas en la piel. En el tracto gastrointestinal, las células epiteliales, las células de Paneth, concretamente, liberan defensinas, ¿no? Bueno, y el sistema inmune innato, o las células del sistema inmune innato, para el caso particular de la piel, también producen mediadores que facilitan el mantenimiento del sistema de barreras en buen estado. La inmunidad innata además tiene otras funciones, ¿no? La inmunidad innata ya conocemos que se va a encargar de la eliminación de gérmenes, ¿no? Muchos de los gérmenes que pueden afectarnos son eliminados directamente por la inmunidad innata, sin necesidad de la participación de la respuesta de tipo adaptativo. ¿Ya? Conocemos bien acerca del rol que tienen los macrófagos en lo que es la eliminación de células muertas. En ese aspecto, la muerte celular se puede dar básicamente de dos maneras. Una, porque la célula cumplió su ciclo de vida, ¿no? Y se produce la muerte por apoptosis, digamos que fisiológica, ¿ya? Una muerte fisiológica. Cuando sucede esto, la célula encargada de remover a la célula muerta es el macrófago, ¿no? La célula muerta por apoptosis, porque cumplió con su ciclo de vida normal, va a expresar sobre su membrana moléculas que normalmente se encuentran o se expresan hacia la parte interna de la membrana celular, ¿no? Entonces, estas moléculas que son expresadas y que normalmente no se presentan en la cara extracelular, le indican al macrófago que la célula ya murió. Entonces el macrófago, que tiene receptores para células muertas, lo sabemos, tiene varios grupos de receptores, entre ellos los receptores basurero o scavenger. Van a tomar la célula muerta, la van a incluir en un fagosoma y la van a degradar. A ese proceso lo llamamos eferocitosis, ¿ya? La otra forma como la célula puede morir es porque de alguna manera tuvo algún tipo de daño o lesión. Me faltaba concluir un poco. Cuando un macrófago toma una célula muerta por apoptosis porque cumplió con su ciclo de vida normal, entonces estas células lo que hacen es producir interleuquinas
que lo que van a hacer es mantener un ambiente de tolerancia en el medio externo. O sea, estas células van a colaborar con la homeostasia y con mantener lo que se conoce como tolerancia inmunológica, ¿ya? Que es muy importante para evitar, bueno, más adelante problemas inflamatorios debido a problemas de autorreactividad, por ejemplo. La otra posibilidad es que la célula muera porque se produjo algún tipo de daño. Fue infectada, ¿no? Tuvo algún trauma, fue sometida a algún tipo de elemento que terminó causando lesión. En ese caso, la célula dañada o infectada va a expresar, ¿no?, los patrones moleculares asociados a daño, como sabemos. Entre ellos, tenemos, por ejemplo, las proteínas de choque térmico. Otra molécula a la que hace mucha referencia a los textos son las proteínas del grupo 1 de alta movilidad, que son proteínas que se van a exponer cuando existe daño a nivel del núcleo. El mismo DNA puede expresarse sobre las membranas celulares como expresión, ¿no?, o como manifestación de daño. Cuando este tipo de moléculas se expresa y los macrófagos las reconocen, se inician procesos inflamatorios agudos, ¿ya? Bueno, la idea de instalar procesos inflamatorios agudos es remover células dañadas y facilitar posteriormente la reparación del tejido, ¿no?, una vez que es removido. Y el tejido puede regenerarse o, en su defecto, se puede instalar una cicatriz. La otra función de la inmunidad innata tiene que ver con lo que es la activación de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata define cómo se va a activar la respuesta adaptativa. Cuando la célula dendrítica, que es la que activa las células vírgenes, presente el antígeno a los linfocitos T, la presentación antigénica va a tener ciertas particularidades, dependiendo del tipo de germen o del tipo de antígeno que se está presentando. No es lo mismo presentar un gram negativo que presentar un gram positivo, una micobacteria o un hongo, o presentar de repente antígenos de parásitos, ¿no? Eso, para cada caso, va a haber algún tipo de señal en particular, ¿no? Y para cada caso, la célula presentadora va a producir tipos de interleuquinas que van a dirigir la activación y la diferenciación del linfocito que está siendo activado. Y de esta forma podemos obtener las tres subpoblaciones, una de las tres subpoblaciones principales, ¿no?, que son el helper 1, helper 2 o helper 17. ¿Ya? Entonces, en resumen, la inmunidad innata define cómo se va a diferenciar o cómo se va a activar la respuesta adaptativa. ¿Ya? Bien, y la otra función que tiene que ver con lo que es la defensa del organismo, la inmunidad innata nos defiende de dos maneras, ¿no? A través de la respuesta inflamatoria aguda y a través de la instalación de los mecanismos de defensa antiviral, ¿no? La respuesta antiviral tiene sus particularidades, ¿no? En primer lugar, la primera interleuquina, o la interleuquina principal que tiene que ver con este tipo de respuesta es la interleuquina 1, ¿no? La interleuquina 1 induce en las células lo que se conoce como un estado de no replicación, ¿no? Se bloquean moléculas que son utilizadas por las células para poder dividirse, ¿ya? Podemos poner, por ejemplo, el hecho de que cuando se inicia para lograr la transcripción de proteínas, sabemos que se transcribe el DNA, se forma un RNA mensajero, y ese RNA mensajero tiene que ir
o dirigirse al retículo endoplásmico para acoplarse a los ribosomas para iniciar la transcripción de las proteínas, ¿ya? El acoplamiento que va a tener el RNA mensajero a los ribosomas no es directo. El acoplamiento del RNA mensajero al ribosoma depende de la presencia de una molécula que es una molécula adaptadora, que le permite al RNA mensajero acoplarse al ribosoma para iniciar la transcripción. Por ejemplo, cuando se producen infecciones virales, esas proteínas adaptadoras no se producen, se bloquea su producción. Y si no hay moléculas adaptadoras que permitan la transcripción de las proteínas virales, entonces la producción de estas moléculas no va a ser posible. Por lo tanto, se va a bloquear la replicación viral. Claro que hay gérmenes o virus que puentean, ¿no? Puentean este mecanismo. Por ejemplo, en el caso del virus de hepatitis C, el virus de hepatitis C tiene una molécula que es una proteína adaptadora que se acopla directamente al ribosoma y de esta forma evita, ¿no?, o quiebra el mecanismo de defensa que es establecido por la actividad de los interferones de tipo 1. Otra forma como los interferones de tipo 1 protegen es a través de inducir en la célula la producción de enzimas que son capaces de degradar diferentes elementos que son producidos por los virus, ¿no? Bueno, de esta forma las células quedan habilitadas para poder depurar, aclarar o eliminar a los virus que las infecten sin necesidad de recurrir a la inducción de muerte por apoptosis. A este mecanismo también se le conoce como control no citolítico de las infecciones virales. Bien. Bien, las características, en la lectura está lo que es comparación entre lo que es inmunidad innata y adaptativa, eso no lo voy a tocar. Tampoco voy a tocar la parte de filogenia, pero si está en la lectura puedo preguntar, ¿ya? En cuanto a las características del reconocimiento inmune innato, tenemos que tener en cuenta primero qué reconoce el reconocimiento inmune innato. El reconocimiento inmune innato reconoce secuencias que son características de los gérmenes y las vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Estos patrones moleculares asociados a patógenos tienen sus características, ¿ya? Como se les viene diciendo ya varias veces, estas secuencias son secuencias altamente conservadas, se han mantenido inalteradas a lo largo de millones de años de evolución, ¿no? Y poníamos el ejemplo del lípido A. El lípido A ya lo tienen los gérmenes que afectan las plantas, y ese mismo lípido es el que se mantiene en los lipopolisacáridos de los gérmenes que nos afectan, ¿no?, que afectan a los mamíferos. Otra característica que tienen los patrones moleculares asociados a patógenos es el hecho de que son indispensables para la supervivencia de los gérmenes. Estas moléculas no pueden cambiar. Si la molécula cambia, entonces el germen se muere, ¿ya? Y otra característica que tiene es que son compartidos por grupos de gérmenes, ¿no? El lípido del lipopolisacárido es exactamente igual entre los cientos de miles de gram negativos. Es el mismo, es compartido. Esas estructuras van a ser reconocidos por los receptores para PAMP o receptores de reconocimiento de patrones, ¿ya? Bien, otra característica de la respuesta innata es que tiene un tipo de respuesta que vamos a llamar plana, ¿no? No interesa cuántas veces reingrese el antígeno, la respuesta inmune innata siempre va a ser la misma. Siempre va a ser de la misma intensidad y va a tener la misma duración. ¿Ok?
Sabemos que la inmunidad innata reconoce patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Ya lo expliqué cuando hablé de la muerte celular en el caso de células dañadas. Otra característica importante que tiene reconocimiento inmune innato es la ubicación de los receptores. Los receptores son receptores de membranas extracelulares, membranas endosómicas, están en el citosol, están en los fluidos extracelulares, o sea, son ubicuos, ¿no? Están en todas partes. Esa es una característica importante porque garantiza una rápida identificación de los gérmenes, ¿no? Y facilita la instalación de las respuestas de defensa de una manera ágil, ¿ya? Importante es la característica esta de que se codifican de línea germinal. Los genes de estas moléculas son heredados, ¿ya? Son heredados. Eso quiere decir que, por ejemplo, la secuencia que da lugar a la secuencia genética que da lugar al receptor tipo TOL1 es la misma en toda la población mundial. Es exactamente la misma secuencia, ¿ya? Ya los receptores surgen listos para reconocer secuencias o secuencias antigénicas o secuencias moleculares de los gérmenes, ya están preparados. Además, estos genes se expresan en varias líneas celulares. El TOL1, el gen del TOL1 lo tiene el macrófago, la célula dendrítica, los queratinocitos, lo tienen las células epiteliales mucosas, lo tienen los endotelios, en fin, varias líneas celulares. Esta característica que tienen de que lo expresen varias líneas celulares hace que estas moléculas sean no clonales, no le pertenecen a alguna clona en particular. Su diversidad es limitada, ¿no? Reconocen más o menos 1000 antígenos diferentes, ¿ya? Más o menos 1000. Que es diferente a lo que sucede con la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es clonal, ¿no? Los receptores surgen por recombinación somática, ¿ya? Eso quiere decir que para un mismo antígeno, cada célula fabrica su propio receptor o anticuerpo, ¿ya? De los millones de recombinaciones posibles que pueden hacerse, el linfocito A, por ejemplo, para el virus de hepatitis, fabrica un receptor y un anticuerpo, ¿no? Y de los millones de recombinaciones posibles, escoge una recombinación. El linfocito B, que también tiene el mismo antígeno de virus de hepatitis, le fabrica su propio antígeno, y su propio anticuerpo y su propio receptor. Y para eso selecciona una recombinación de todos los millones de recombinaciones posibles. Esa recombinación va a ser diferente a la que hizo el linfocito A, pero van a estar dirigidos contra la misma secuencia antigénica, ¿ya? ¿Quién más puede fabricar esos anticuerpos y esos antígenos? Las copias del linfocito A y las copias del linfocito B, o sea, sus clones. Por eso estos receptores de inmunidad innata son de tipo clonal, ¿ya? Los receptores tipo TOL, bueno, para empezar son glicoproteínas integrales de membrana del tipo 1. Eso quiere decir que las células normalmente expresan estas moléculas, ¿ya? Son moléculas que si no se expresan, bueno, la membrana celular va a tener alteraciones, ¿no? Son 11 receptores, en el humano hay 9, ¿ya?
Ya conocemos la historia de la mosquita drosófila, en la que se descubrió el receptor Toll, ¿no? Y sabemos que estas después se ubicaron secuencias homólogas en los mamíferos y por eso se llaman receptores tipo Toll, porque son muy parecidos, ¿ok? Tienen las mismas características de los receptores de inmunidad innata, reconocen secuencias antigénicas de los gérmenes y también son capaces de interactuar con moléculas que son expresadas por las células que han muerto, ¿ya? Obviamente van a participar, bueno, en cuanto a su estructura, el receptor tipo Toll tiene dos dominios, un dominio de activación y un dominio de reconocimiento. El dominio de reconocimiento es un dominio extracelular que se caracteriza por tener forma de hoz, ¿no? Este dominio contiene de 16 a 28 secuencias ricas en residuos de leucina, ¿no? Delimitadas, y cada una de estas secuencias ricas en leucinas consta de 20 a 30 aminoácidos, ¿ya? Y cada una está delimitada por asparaginas. Al término de las secuencias ricas en leucinas, bueno, tenemos cisteínas. El dominio de activación, que es el dominio citosólico, es un dominio TIR, es un dominio homólogo al receptor de interleuquina 1, ¿ya? Bueno, estos receptores se encuentran en las superficies celulares y en las membranas intracelulares. Los receptores de superficie celular tienen la particularidad de interactuar con estructuras que forman parte de la zona externa del germen. O sea, reconocen antígenos, por ejemplo, que en el caso de las bacterias se exponen en las paredes celulares. En cambio, los receptores que se encuentran en las membranas endosómicas, podemos decir que se han especializado, entre comillas, en interactuar con ácidos nucleicos, ¿no? Que puede ser RNA monocatenario, RNA bicatenario o DNA, que es un DNA no metilado que no tienen los mamíferos, que vamos a llamar DNA CpG, ¿ya? Una vez que estas moléculas se activan, entonces lo que va a suceder es que se va a comenzar a generar una serie de señales, ¿no? Que después van a terminar reclutando y activando a moléculas adaptadoras. Las principales son dos: el factor de diferenciación mieloide 88 o MID88, y por otro lado tenemos otra molécula que es el TRIF, ¿no? Que es una molécula adaptadora que induce la activación de los factores reguladores de interferón beta. Por el lado del MID88 se va a inducir la formación de la molécula adaptadora NF-κB. El NF-κB, al traslocarse al núcleo, va a iniciar la transcripción de los genes asociados con la respuesta inflamatoria aguda. Para la producción de interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda, moléculas quimiotácticas, se va a inducir en los endotelios la expresión de moléculas de adhesión para facilitar la extravasación celular, y se va a inducir la expresión de la molécula CD86, que es una molécula coestimuladora, que colabora con la activación de los linfocitos T. Por el otro lado está lo que es el TRIF. El TRIF induce la formación de factores reguladores de interferones. Tenemos dos que son los principales, el regulador 3 y el regulador 7, ¿no? Estas moléculas, al traslocarse, inician la transcripción de los genes de interferón, ¿no? Y se forma interferón tipo 1 que va, una vez que se libera, va a actuar sobre las células vecinas, induciendo lo que se conoce como estado antiviral, ¿no? Que les expliqué hace un rato. Bien, acá tenemos el dominio de reconocimiento.
Y como pueden ver, en la parte se forman unos enrollamientos, ¿no? Cada dominio tiene enrollamientos que constan de cada dominio rico en leucinas, tiene, decíamos, de 20 a 30 aminoácidos, ¿no? Tiene muchas leucinas y hay entre leucina y leucina hay aminoácidos que no se repiten. A esos aminoácidos que no se repiten los vamos a llamar aminoácidos no conservados o secuencias no conservadas. Esos aminoácidos no conservados son los que le van a dar la característica de unión al dominio. Para el caso del receptor tipo TOL4, por ejemplo, la forma como se disponen los aminoácidos no conservados le permiten a la molécula interactuar con secuencias hidrofóbicas, o sea, por esos aminoácidos el tipo TOL4 puede interactuar o fijarse a lípidos, ¿no? Que en este caso sería el lípido A, ¿no? De la molécula del lipopolisacárido. Bien, en la parte inferior lo que se ve es que los aminoácidos se disponen en lo que se conoce como plegamiento beta. Entonces tenemos arriba enrollamientos alfa y plegamientos beta, ¿no? Esto corresponde a la estructura secundaria de las proteínas, ¿no? La estructura primaria es enlace peptídico y conforme se va formando la cadena de péptidos, después estas moléculas pueden enrollarse, ¿no? Se llama enrollamiento alfa, o plegarse, se llama plegamiento beta. Bien, la interacción del receptor tipo TOL con el PAMP, ¿no? Puede requerir de la participación de moléculas accesorias, ¿no? Para el caso del receptor tipo TOL4, por ejemplo, se da el concurso de por lo menos 3 moléculas. La primera es la proteína fijadora de lipopolisacáridos, que se va a unir al lipopolisacárido y va a trasladar, entre comillas, por supuesto, a la molécula hacia el receptor tipo TOL4, ¿ya? Una vez que sucede esto, se va a unir otra molécula, que es el factor de diferenciación mieloide 2. El factor de diferenciación mieloide 2 lo que va a hacer es fijarse al lípido y comenzar a interactuar con la zona de reconocimiento del receptor tipo TOL4 para que se inicie la generación de señales, ¿no? El reconocimiento mediado por receptores tipo TOL se hace en forma de pares. Entonces, para el caso de los lipopolisacáridos, este receptor tipo TOL va a reclutar otro receptor tipo TOL4, ¿no? Para que también interactúe con la secuencia antigénica. Bueno, se inicia la generación de señales y para que estas señales sean eficientes es necesario amplificarlas. Para conseguir la amplificación se recluta una molécula adicional que es la molécula CD14. La molécula CD14 colabora amplificando las señales citoplasmáticas y dando lugar a la activación del receptor el dominio intracitoplasmático, del receptor TIR, ¿no? Las señales potentes de la secuencia TIR o del dominio TIR termina generando la cascada de señales que va a dar lugar a la activación, ¿no? De las dos moléculas adaptadoras que les comentaba hace un rato, la MIR88 y el TRIF. ¿Ok? Para el caso de los receptores endosómicos, ¿no? Porque el tipo TOL4 es un receptor de membrana extracelular, los receptores endosómicos también tienen una molécula que colabora con amplificar las señales, que es esta de acá, la ONC93B. ¿Ya? Los efectos de esa molécula, bueno, en la lectura están, ¿no? Que está asociado con problemas en los pacientes para poder
generar una respuesta inmune adecuada contra virus particularmente. Bien, acá tenemos el receptor tipo TOL, los dos dominios, el dominio de reconocimiento, el dominio de activación. El dominio de reconocimiento tiene las secuencias ricas en leucinas, que son de 16 a 28, y cada una de estas secuencias posee secuencias de aminoácidos no conservadas. Si ustedes ven acá, se proyectan como lazos por fuera, ¿no? Eso les permite interactuar con el PAM para iniciar la señalización y las respuestas de defensa. El reconocimiento se puede hacer se hace siempre en pares, o sea, dímeros, ¿no? Que pueden ser dos moléculas diferentes, heterodímeros. Acá tenemos un heterodímero tipo TOL2, tipo TOL1, ¿no? Otro heterodímero es el tipo TOL2 con el tipo TOL6. En ambos casos se reconocen lipopéptidos, ¿ya? O se interactúa con lipopéptidos. La otra modalidad es en homodímeros. Tenemos un homodímero tipo TOL3 que está interactuando con RNA bicatenario. Nuevamente, lo del reconocimiento de lipopolisacáridos. Les decía que la molécula MD2 colabora interactuando con el receptor tipo TOL y además con el lípido del lipopolisacárido, ¿no? Esto en colaboración con la molécula CD14 activa la señalización a nivel del dominio de activación, ¿no? Del dominio TIR. Finalmente, de esta forma, se va a activar proteínas adaptadoras como la MID88, ¿no? Y por aquí se forma NF-κB y vamos a tener la instalación de la respuesta inflamatoria aguda. Los receptores tipo TOL, las interacciones siempre se hacen en pares, ¿no? Los lipopéptidos bacterianos, decíamos, tipo TOL1,2 y tipo TOL2,6. El péptido glicano bacteriano, el par tipo TOL2, el lipopolisacárido, el par tipo TOL4, y los flagelos, el par tipo TOL5. Los receptores endosómicos interactúan con ácidos nucleicos, ¿no? El tipo TOL3, el RNA de cadena doble, ¿ya? Los monocatenarios interactúan con los tipo TOL7 y tipo TOL8. Y el DNA CpG con el DNA, perdón, con el receptor tipo TOL9, ¿ya? Repito que el DNA CpG lo tienen los gérmenes, los mamíferos no. Las vías de señalización, casi todos los receptores señalizan a través de la MID88, ¿ya? En el caso de los receptores de membrana extracelular, el tipo TOL4 también señaliza a través del TRIF, ¿ok? Una vez que se ha activado la MID88, vamos a tener, como les comentaba, la formación del NF-κB. Y una vez que se ha activado el TRIF, vamos a tener la formación de factores reguladores de interferonas. De los endosómicos, ¿no? También los receptores tipo TOL7 y 9 van a señalizar preferentemente a través del MID88, y el tipo TOL3 lo hace casi exclusivamente a través del TRIF, ¿ya? Si ustedes observan, hay dos flechas cruzadas, ¿no? La flecha cruzada que va del TRIF al NF-κB está diciendo que la activación del TRIF inicia una vía independiente de la MID88, ¿no? Y que da lugar a la formación de NF-κB. Y lo mismo para el MID88. La activación del MID88 inicia una vía independiente del TRIF, que da lugar a la formación de factores reguladores de interferones. Y tenemos que, una vez que las moléculas se han activado, se van a traslocar al núcleo y van a iniciar la transcripción de los genes asociados, ¿no? Citoquinas para el NF-κB, citoquinas de la respuesta inflamatoria aguda, moléculas quimiotácticas,
expresión de moléculas de adhesión y de moléculas de coestimulación. Acá tenemos que se va a instalar la respuesta inflamatoria aguda y se va a estimular, ¿no?, la inmunidad adaptativa, o sea, activación de linfocitos T. Y por el lado de los factores reguladores de interferones, se va a formar interferón de tipo 1 para que se instale el estado antiviral, ¿ya? Que ya se los expliqué hace un rato. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la revisión, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, solo es una consulta y es para terminar con el tema de inmunidad innata. Y es una duda creo que más que nada conceptual, pero ¿por qué se insiste en que la inmunidad innata no tiene memoria si es capaz de reconocer patrones que, según tengo entendido, evolucionaron junto con ella? Pero es que eso no es memoria. La memoria se forma cuando la célula se activa, ¿no? A ver, los receptores de inmunidad innata evolucionan para reconocer directamente a los antígenos que ya son conocidos en la naturaleza, ¿no? En cambio, en la respuesta de memoria es una respuesta diferente, es una respuesta que le permite a la célula inmune reconocer mejor al antígeno, ¿no? En los linfocitos cuando se activan forman primero efectores, ¿no? Y luego memoria. Forman células que no se van a activar ni van a responder al inicio. Forman una suerte de reserva. Esas son las células de memoria. Y esas células lo que hacen después es salir del ganglio linfático, migrar a los tejidos periféricos y quedarse ahí. ¿Ya? Solo se van a activar cuando regrese el germen. ¿Cómo se va a activar la célula de memoria? Porque el macrófago, por ejemplo, toma el antígeno, lo procesa y se lo presenta al linfocito de memoria. El linfocito de memoria se va a activar y se va a diferenciar. Va a comenzar a formar efectores y va a formar nuevas células de memoria. O sea, el comportamiento de la inmunidad adaptativa es diferente a lo que se observa en la inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata no está organizada de esa manera, ¿ya? No sé si eso responde la pregunta. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, Sí, doctor, y este es más de parte de los chicos. En sí, la prueba de seminario va a venir hasta esta, ¿no? O sea, los 3 temas. Sí, La sí, sí. filogenia, fagocitos. Hasta Ya. reconocimiento inmune innato, sí. Entendido, Y si doctor. viene filogenia, órganos linfoides, fagocitos y reconocimiento inmune innato. 10 preguntas, media hora. Muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que tengan una buena noche.